Buenos días. Hoy veremos el máximo común divisor expresado en MCD con mayúsculas. M de máximo, C de común y D de divisor. Recuerden que estamos viendo el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Por eso hoy con más detalle veremos qué es el máximo común divisor. Bueno, este es el mayor número que los divide sin dejar resto. ¿Qué significa? Significa que el máximo común divisor es un número que, siendo el más grande o el mayor, puede dividir a otros sin dejar resto, es decir, obteniendo números enteros. Voy a poner ejemplos para que esto lo entiendan con más detalle. Aquí vamos a obtener el máximo común divisor de 12 y el máximo común divisor de 16. Primero, hay que encontrar cuáles son los divisores de 12. En este caso es el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. ¿Por qué estos números? Bueno, porque si nosotros dividimos nuestro número, es decir, el que queremos encontrar el máximo común divisor, si lo dividimos entre estos números que consideramos como divisores, vamos a obtener un número entero. Por ejemplo, 12 entre 1 me va a dar 12, 12 entre 2 me va a dar 6, 12 entre 3 me va a dar 4, 12 entre 4, 3, aquí 2 y aquí 1, perdón. Estos números son números enteros. Es por ello que el 1, 2, 3, 4, 6 y 12 son divisores de 12. ¿El 5 podría ser divisor de 12? No, ¿por qué no? Porque si yo dividiera el 12 entre 5, obtendría 2.4 y el 2.4 no es un número entero. Entonces ni el 5, ni el 8, ni el 10, ni cualquier otro número podrían ser divisores de 12, más que estos. Ahora, continuando, vamos a buscar también cuáles son los divisores de 16 y aquí los tengo ya, es el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16. Porque estos números, igual que lo que les expliqué con el número 12. Si yo divido el 16 entre estos números, voy a obtener resultados enteros. Vamos a ver, 16 entre 1, 16, 16 entre 2, 8, 16 entre 4, 4, 16 entre 8, 2 y 16 entre 16, 1. Todos son números enteros. ¿El 10 podría ser divisor de 16? No. ¿Por qué no? Porque si divido el 16 entre 10 obtendría 1.6 y el 1.6 no es un número entero. Entonces, ningún otro número puede ser divisor de 16 más que estos porque al dividirlos da a números enteros. Ahora lo que queremos es encontrar el máximo común divisor, como les dije, del 12 y del 16. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, hay que detectar qué números que sean iguales dividen tanto al 12 como al 16. Tenemos que está el 1, sí. ¿Por qué? Porque ambos se pueden dividir entre el 1. Entre el 2, también. Entre el 3, no. Porque solo el 12 se puede dividir entre el 3, el 16 no. Entre el 4, sí. Entre el 8, no, ni entre el 6, ni entre el 12, ni entre el 16. Los únicos números que pueden dividir a 12 y a 16 es 1, 2 y 4. Del 1, del 2 y del 4, ¿cuál es el más grande? El 4. Entonces, el 4 sería el máximo común divisor de 12 y de 16. Hasta aquí espero se haya entendido. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, van a encontrar el máximo común divisor del 4, del 6, del 8, 12, 16, 18, 24, 28, 36 y 48. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, va a ser de una manera muy parecida a lo que les acabo de explicar, solo que aquí ustedes van a utilizar factores. Esto ahorita se los voy a volver a explicar, pero primero les voy a decir cómo es que van a hacer para poder encontrar el máximo común divisor de estos números. Ojo aquí, para poder trabajar y como lo hemos estado haciendo, mejor dicho, anteriormente, si recuerdan, para encontrar el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, hemos estado descomponiendo números utilizando números primos. Recuerden que los números primos son cifras ya establecidas, son números que ya no se pueden cambiar. Y los números primos son aquellos números que únicamente tienen como divisores
el 1 y ellos mismos. O sea, los números primos solamente se pueden dividir entre 1 y entre ese mismo número, no más. Entonces, no se confundan, el 4 no es un número primo. Los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera, ¿sí? Pero yo les había mencionado que ahora únicamente vamos a estar trabajando con los primeros. El 2 es un número primo, ¿por qué? Porque el 2 únicamente se puede dividir entre 1 y entre 2, nada más. ¿El 4 sería un número primo? No, porque el 4 se puede dividir entre 4, se puede dividir entre 2 y se puede dividir entre 1. Por eso no es un número primo. ¿El 3 es un número primo? Sí, porque solamente se puede dividir entre 1 y entre el mismo 3. Espero hasta aquí hayan entendido a los números primos. Ahora bien, vamos a encontrar el máximo común divisor de 4. ¿Cómo le vamos a hacer utilizando números primos? Para eso voy a necesitar que en una hojita de su libreta o incluso atrás de la hoja donde tengan la tabla esa donde van a trabajar la actividad, hagan un esquema como el que yo aquí tengo. Coloquen los números primos con los que van a trabajar para que no se les olvide. 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Y como dije que primero vamos a encontrar el máximo común divisor del 4, pues quiero que hagan lo siguiente. Colocan el número 4 como aquí y van a poner esta rayita. Ya que lo hayan hecho, vamos a comenzar a trabajar. Primero, como vamos a utilizar estos números, vamos a dividir entonces el 4 entre ellos. Claro que sea posible. ¿El 4 se puede dividir entre 2? Sí. Entonces voy a colocar aquí el 2. Y 4 entre 2 me va a dar a 2. ¿Sí? Entonces, ahora, tengo como resultado 2. ¿El 2 se puede dividir entre 2? Sí. Entonces voy a colocar aquí mi 2. ¿Por qué? Porque 2 entre 2 me daría a 1. Y así va a quedar únicamente. Ahora, entonces, si se dan cuenta, obtuve 2, 2. Esos 2, 2 significan que son los divisores o que es el divisor de 4. Y este 2 y este otro 2 los vamos a poner en la tablita. ¿De qué forma? Expresados como factores. 2 por 2. Y así va a quedar únicamente. Recuerden que los factores son aquellos números que utilizan para multiplicar y obtener cierto resultado. La factorización es algo que todavía por ahí creo que no han entendido bien, se los vuelvo a mencionar. Factorización significa expresar un número como la multiplicación de otros números, y a esos números es a lo que se les llama factores. Y aquí el número que estamos expresando como una multiplicación primero es el 4, ¿sí? Estamos factorizando al 4. ¿Cuál es nuestra factorización del 4? Pues 2 por 2, porque estamos expresando el 4 como una multiplicación. Entonces, estos numeritos son los factores, 2 por 2, ¿sí? Hasta aquí espero se haya comprendido. Ahora bien, después de haber encontrado ya mis factores, los voy a expresar con potencia. Esto también ya lo saben hacer. La potencia sería igual a 2 a la 2 o a 2 al cuadrado. Ahora observen, ¿qué les pregunta aquí en esta celda? Les pregunta conjunto de divisores, que aquí vamos a anotar o van a anotar ustedes, yo no. ¿Cuáles son los divisores de qué? Del 4, ¿sí? Y bueno, van a decir, ¿cómo voy a sacar cuáles son los divisores del 4? Si ustedes hacen el esquema que ahorita les dije, los van a obtener. ¿Cuál esquema? Pues este. Y aquí ya tenemos los divisores del 4. Los divisores del 4 es el 4, es el 2 y es el 1. Y esos numeritos ustedes van a ir a ponerlos a la tabla. De esta manera, 4, 2, 1. Y ahí están ya. Dice aquí, máximo común divisor con el 4. Quiero que aquí observen y anoten, ahora sí, cuál sería el máximo común divisor de estos que obtuvieron divisores. ¿Cuál es el máximo? Está diciendo que con el 4. Bueno, ya estamos sacando los divisores de 4. Aquí no vamos a batallar nada. Únicamente tienen que poner cuál sería el mayor. ¿Cuál es el mayor número de 1, 2 y 4?
Pues obviamente 4. Entonces el 4 sería el máximo común divisor con el 4, utilizando en este caso los divisores del 4. Si todavía no se entiende, voy a hacer otro ejemplo. Ojo en algo, a ver, no quiero que desaprovechen esta información, quiero que la utilicen, quiero que ojalá estén viendo este video hasta el final, porque es la única manera en la que ahorita yo les puedo estar explicando. Y si ustedes no toman en cuenta este video, pues no van a saber cómo hacer la tabla, y no quiero que luego me entreguen resultados que no tienen nada que ver, porque por eso les estoy explicando. Ahora bien, ya trabajamos con el 4, vamos a trabajar con el 6 para encontrar el máximo común divisor comparado con el 4, ¿sí? Porque aquí nos dice con el 4. Van a volver a hacer este esquemita en su libreta. Ya les dije, pues en la libreta, en cualquier hoja, como ustedes gusten. Van a colocar el 6, van a colocar una línea y a trabajar. Vamos a colocar de este lado todos los numeritos con los que el 6 se puede dividir. ¿El 6 se puede dividir con el 2? Sí. Voy a colocar el 2. 6 entre 2, ¿a cuánto me va a dar? A 3. Y ya coloqué mi 3. Ahora, sigo utilizando los números primos. ¿3 lo puedo dividir entre 2? No, porque obtendría 1.5 y el 1.5 no es un número entero. ¿El 3 lo puedo dividir entre 3? Sí. Entonces aquí voy a poner el 3. 3 entre 3 me va a dar a 1. Siempre que aquí termine un 1 significa que ya no puede dividirse este número. Entonces hasta aquí finaliza. Entonces aquí los números primos que utilizamos fueron 2 y el 3. Y ese 2 y ese 3 los van a colocar aquí en este lado de la tablita, ¿sí? Donde dice factores. ¿Por qué? Porque 2 por 3 me da 6. Ahora bien, voy a expresar mis factores con potencia. Como no puedo expresarlos en potencia porque ninguno se repite, se va a pasar 2 por 3. Ahora, ¿cuáles son mi conjunto de divisores del 6? ¿Cuáles obtuve en el esquema que hicieron? Obtuve que fueron el 6, el 3 y el 1. Y esos los voy a poner en la tablita. Pero aquí noten algo, aparte del 6 y aparte del 1, hay un divisor más del 6 y es el 2. Esto significa que en el esquema no siempre van a obtener el total de divisores, ¿sí? Para que también tengan cuidado en eso. ¿Qué significa lo que les acabo de mencionar? Bueno, aquí en el esquema yo obtuve que mis divisores son 6, 3 y 1. Estos son divisores del 6, ¿sale? Pero también es el 2, entonces además de estos divisores puede que en ocasiones resulte que haya más. ¿Y por qué son divisores del 6? Bueno, si divido 6 entre 6 me va a dar a 1, si divido 6 entre 3 me va a dar a 2, si divido 6 entre 1 me va a dar a 6 y si divido 6 entre 2 me va a dar a 3. Ahora, ¿qué nos pide en la siguiente columna? Máximo común divisor con el 4. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, aquí voy a colocar cuál es el máximo común divisor en comparación con el 4. ¿Cuáles son los divisores del 4? Pues son estos. ¿Cuáles son los del 6? Son estos. Lo que hice anteriormente, cuando les expliqué el máximo común divisor de 12 y de 16. ¿El 4 y el 6 se dividen entre 1? Sí. ¿Se dividen entre 2? Sí. ¿Se dividen entre 3? No. Únicamente hasta el número que llegan son hasta el 2, ¿sí? Ambos se pueden dividir entre 2. Por lo tanto, el máximo común divisor va a ser el 2. Esto porque ninguno de los dos a la vez se dividen tanto entre 4, tanto entre 6, tanto entre 3. El máximo común divisor de ambos sería el 2. Hasta aquí ojalá hayan entendido. Aquí hay un apartado que dice explica. Aquí les solicito que expliquen cómo es que encontraron el máximo común divisor. Pero si ustedes hacen el procedimiento tal como les estoy explicando, no necesito que me pongan aquí una explicación porque ya sé cómo le están haciendo, ¿sí? Pero si noto que no hicieron el procedimiento como es, les voy a pedir una explicación después como corrección. Así que ojo,
Por último, les voy a volver a explicar otro ejemplo, en este caso con el 8. Y volvemos al esquema. Vamos a colocar aquí a falta de pizarrón, pues bueno, tengo que usar estas hojitas, pero ustedes lo van a hacer en su libreta o en cualquier hoja. Ponemos el 8, ponemos esta línea. Este esquema es muy útil que lo hagan porque así es como muchas veces la mayoría de las personas trabajan y encuentran el máximo común múltiplo. Ahora bien, ¿el 8 se puede dividir entre 2? Sí. Como el 8 sí se puede dividir entre 2, pues vamos a poner el 2, ¿sí? Y 8 entre 2 sería 4. ¿El 4 se puede dividir entre 2? Sí. Vuelvo a poner el 2 y divido 4 entre 2, me va a dar a 2. Recuerden que pueden usar todos estos números, pero mientras se pueda dividir en los primeros, ahí está la solución. ¿El 2 lo puedo dividir entre 2? Sí. Entonces vuelvo a poner el 2. Y 2 entre 2 me va a dar a 1. Como ya tengo aquí el 1, aquí cierra, ya no puedo seguir dividiendo. Entonces estos números que utilicé, 2, 2 y 2, los voy a anotar en la tablita como factores. ¿Por qué como factores? Porque 2 por 2, 4 y 2 por 2 son 8. Incluso si su capacidad, que ya me he dado cuenta de muchos, es muy avanzada y ustedes ya no quieren hacer este esquema, pues únicamente háganlo de manera mental como algunos ya lo han estado trabajando. Nada más utilicen los números primos para colocar en la tablita los factores. Pero bien, yo les explico lo del esquema para que no utilicen otros números que no sean estos, porque por ahí me he dado cuenta que habían utilizado mucho el 4 y el 4 no es un número primo, ¿sí? Entonces aquí anoto 2 por 2 por 2. Y este número sí lo puedo expresar como potencia porque el 2 se repite 3 veces. Por lo tanto, mi potencia sería 2 al cubo o 2 a la 3. Hasta ahí. Ahora me dice, bueno, ¿cuáles son mis conjuntos de divisores? ¿Cuáles son mis divisores? Esos los podemos obtener del esquema. Y en el esquema los divisores resultaron el 8, el 4, el 2 y el 1. Y aquí los ponemos. 8, 4, 2 y 1. ¿Hay más divisores? No, ya no hay más divisores. Estos son los únicos. Entonces, aquí me pregunta otra vez. Ojo en esta parte. Aquí no me dice que cuál es el máximo divisor de 8. Porque si yo dijera el máximo divisor de 8, bueno, pues yo diría que es el 8, ¿sí? Aquí me está diciendo que cuál es el máximo común divisor con el 4. Entonces vamos a volver a hacer una comparación. El 8 y el 4. ¿Qué divisores tienen? ¿Los dos se pueden dividir entre 1? Sí. ¿Los dos se pueden dividir entre 2? También. ¿Los dos se pueden dividir entre 4? Sí, también. ¿Los dos se pueden dividir entre 8? No. Entonces, mi máximo común divisor sería el 4. ¿Por qué? Porque en ambos números el 4 es el máximo común divisor. E igual les voy a mencionar, si hicieron todo este procedimiento, puede que omitan la parte donde dice explica. Aún así, puede que haya casos en los que yo personalmente les pida que me expliquen por mensaje cómo fue que le hicieron, ¿sí? Porque igual no quiero que manden ni pasen sus actividades a nadie. Entonces tengan mucho cuidado en esa parte. El video creo que es muy claro y si tienen dudas no tengan vergüenza, no tengan pena. Pueden mandarme un mensaje, pueden incluso llamarme. ¿Por qué es necesario esto? Bueno, porque ustedes muchas veces me he dado cuenta que se quedan con dudas y prefieren no preguntar, pero es mejor que pregunten para yo así resolvérselas. ¿Por qué esto? Bueno, porque si ustedes se quedan con las dudas y trabajan con las dudas, al último me mandan las actividades, en la mayoría de las veces con ejercicios a lo mejor hechos de la forma que no eran, entonces eso puede perjudicarles en su calificación, ¿sí? Ya después de que corrigen, muchas veces la calificación ya no les cambia porque ustedes ya entregaron una evidencia. Solamente a veces las correcciones son para que se den cuenta que pudieron modificar. Por ello la importancia de que siempre pregunten, no importa la hora, ya les he dicho. Bueno, les he dicho también a sus tutores. Entonces eso se los encargo mucho y hasta aquí sería todo.